11 de abril de 2025 y es un gran honor que José Luis, José Luis Gil Monteagudo ha dicho sí a acompañarnos hoy. Y realmente es un gran honor y estamos súper ilusionados para aprender de él y nos puede compartir su sabiduría. Y nos van a hablar, el tema hoy es la enfermedad a la luz del curso de milagros, enfermedad del cuerpo. Ok. Y vamos a dejar unos 10 minutos, 15 minutos al final para si alguien quiere hacer algunas preguntas. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Y para ti, José Luis. Gracias Astrid, Miguel. Bueno, pues claro, el tema de hoy en realidad da para por lo menos 10 sesiones más, ¿verdad? Porque es un tema, es un tema que tiene muchos aspectos, ¿no? He seleccionado unos cuantos aspectos que me parecen interesantes y alguna cosa de la que no se suele hablar y que tiene mucho que ver con el curso de milagros. Bueno, pues el tema de hoy de la enfermedad del cuerpo a la luz del curso de milagros, creo que habría que empezar por saber en qué consiste esa palabra que se llama terapia, que procede del griego therapeia, ¿no? Que el significado de esa palabra nos da luz sobre el verdadero significado de la curación, ¿no? Therapeia significa cuidar el proceso mediante el cual el enfermo se cura. La naturaleza del enfermo actúa en un proceso aparentemente automático que tiende hacia la curación. Entonces, la figura del terapeuta, del sanador, del médico, del psicólogo, psicoterapeuta, es una función de asistente, de acompañante. Por eso los diplomas que ofrecemos en la escuela son de acompañamiento psicocorporal. Somos acompañantes, ¿eh? Que acompañamos al explorador de sí mismo que está explorando su mundo interior para conocerse a sí mismo y conocer lo que no es para dejarlo caer, ¿verdad? Poco a poco y dejar que emerja naturalmente poco a poco lo que de verdad somos, ese ser, ese verdadero ser que somos, ¿no? Entonces, la palabra terapia ya nos, nos pone en la sintonía con el acompañamiento. Cuidar un proceso. Somos como los parteros, ¿no? Como Sócrates, que era hijo de comadrona, somos comadrones, todos los que ayudamos, de manera profesional o no, todos los que ayudamos a dejar de sufrir, en el fondo, estamos permitiendo que salga a la luz el ser que hay ahí detrás de las apariencias de ese cuerpo persona, ese personaje de la película, del sueño del mundo, que está ahí y con el que estamos identificados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el curso acerca de la enfermedad del cuerpo? Que es una manera errónea de solucionar el conflicto de la culpabilidad. Es un conflicto que se produce en la mente y se desplaza sobre el cuerpo, se proyecta sobre el cuerpo. Entonces, es un conflicto que se produce en la mente porque, como bien dice el curso, en realidad el mundo y el cuerpo son solo apariencias, no son realidades. Por lo tanto, si no hay nada más que mente, en realidad el problema no puede sino estar en la mente, ¿no? Pero hay dos maneras fundamentales de proyectar esa culpa
inconsciente que todos arrastramos por la creencia en la separación. La culpa es como una patata caliente y ya sabemos que el ego utiliza dos mecanismos fundamentales para ayudar, que siempre es una ayuda envenenada, ¿verdad? Para ayudarnos a deshacernos de esa patata caliente. Una es la negación, el mecanismo de la negación. Gracias a Freud eh, hemos podido entender el curso de milagros con todos estos aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, la negación no la mires y es como si no estuviera, la técnica del avestruz, ¿no? Pero claro, tarde o temprano emerge otra vez, ¿no? A la conciencia. Volvemos a estar en contacto con ese malestar, con esa culpa. Y el segundo procedimiento es el de la proyección, ¿eh? Que es bueno, lánzala afuera y así ya no la verás dentro de ti, la verás afuera, ¿eh? Ya no eres tú el culpable, hay un culpable ahí afuera, ¿no? Entonces, bueno, la proyección de la culpa se puede hacer sobre otras personas, sobre otros cuerpos o sobre entidades como el gobierno o el Estado, o sobre Dios, sobre cualquier cosa, ¿no? Pero siempre algo afuera en el nivel de la mente, o se puede proyectar sobre el cuerpo, sobre el propio cuerpo. Entonces, cuando se proyecta sobre otros cuerpos, digamos, sobre personas, es la ira, y cuando se proyecta sobre el propio cuerpo es la enfermedad. Pero tanto la ira como la enfermedad, en el fondo, son dos maneras de tratar de deshacerse de la culpabilidad. Claro, lo que el ego nunca nos dirá es que todo lo que proyectamos se refuerza en nuestra propia mente, porque las ideas no abandonan su fuente. Las ideas no abandonan la mente que las alimenta. Por lo tanto, proyectamos la enfermedad en el cuerpo, pero no nos deshacemos de la culpa, la reforzamos. La proyectamos sobre alguien, la reforzamos. Bien. Entonces, un capítulo que me parece muy, muy significativo es el para qué usa el ego la enfermedad. Que esto, si Grodek estuviera en estos momentos, en esta época con el curso de milagros, a lo mejor está con otro traje corporal, ¿no? Pues seguro que estaría encantado de decir, ya, yo tenía razón, aunque se habría olvidado el velo del olvido de esa otra vida. Entonces, ¿qué nos desvela el curso con respecto al propósito del ego, ese triple propósito fundamental? Primero, como justo castigo por nuestro pecado. Separación, que es la creencia en el pecado, lo que el curso llama pecado, ¿verdad? Que es la creencia en la separación, esa maldad que creemos que hay en nosotros, ese pecado que ha cambiado la identidad de quien lo comete. Ahora ya no somos alguien que comete pecados, nos hemos convertido en pecadores y necesitamos un castigo. Claro, ese castigo no es casual, porque el castigo asegura que el pecado es real, que la separación es real, que hemos conseguido separarnos de Dios y hacernos a nosotros mismos a nuestra imagen y semejanza, a nuestra bola. Hemos conseguido ser individuos separados, completamente separados, con pensamientos privados que nadie puede acceder. Mentira, todo mentiras que nos contamos a nosotros mismos, apariencias, ¿no? Entonces, en primer lugar, el ego utiliza la enfermedad como el justo castigo por la separación, ¿no? Eh, Y, como dice el curso, el ego demuestra aquí su arrogancia. Es decir, en primer lugar, afirma que la separación es real, después afirma que Dios se quiere vengar porque es real y porque Dios tiene rencor, ¿no? Y en tercer lugar, dice, bueno, pero mejor castígate a ti mismo
para evitar el castigo de Dios, que siempre va a ser mucho más potente, ¿no? Entonces, bueno, la arrogancia del ego, ¿no? Como dice el curso. Entonces, ya tenemos un primer punto. Segundo punto, el ego utiliza la enfermedad para culpar a otros por nuestro sufrimiento. Una vez más, es una manera de culpar. Es decir, estoy enfermo, primero hemos proyectado la culpa sobre nuestro propio cuerpo, haciéndolo sufrir y tal, y a continuación estamos lamentándonos de que alguien es el culpable de mi enfermedad. Bueno, pueden ser mis padres porque no me dieron lo que yo necesitaba en su momento, tal, o porque me dieron los genes equivocados y tengo tal tendencia genética, tal, o por la persona que está a mi lado, que seguro que es culpable por algo, ¿no? Como dice el curso, el capítulo 27, en el fondo, la enfermedad viene a decir, en el inconsciente, toda enfermedad viene a decir, mírame hermano, por tu culpa muero. ¿No? En esa frase se resume esa tendencia, ¿no? Me culpo a mí mismo, me castigo, pero también te culpo y te castigo a ti. ¿Eh? Entonces, segundo uso que hace el ego de la enfermedad. Y en tercer lugar, muy importante también, es su objetivo es evitar la verdad, es decir, es una defensa contra la verdad para demostrarnos que no somos un espíritu, tonterías, somos un cuerpo puro y duro, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando en nuestro camino psicoespiritual, vamos avanzando y tal, el ego en su rebote, ¿no? Al fin y al cabo el ego es un programa, el curso lo personaliza para entender mejor cómo funciona, pero es un programa que hemos ideado nosotros y que le hemos dicho, tú evita para siempre que volvamos a casa. O sea, tu función es atacar el amor, atacar la unidad. Entonces, siempre que yo me acerque a la unidad del amor porque me he atrevido a dar unos pasitos, tú deshaz ese pensamiento, ¿no? Atácalo. Bueno, pues entonces el ego funciona así. Y cuanto más avanzamos hacia la unidad del amor a través del perdón que nos enseña el curso, pues más se cabrea el ego y una de las maneras de responder a estos ataques que percibe es toma enfermedad, ahora dime si eres un espíritu o si eres un cuerpo. ¿No? Dime, a ver, ¿no? Es una manera cruel, como siempre, pero forma parte de esa dinámica, de esa locura, ¿no? Entonces, claro, esos tres objetivos se mezclan y están interactuando en nuestra mente. A veces más vamos por un lado, por otro, pero están ahí, están en nuestro inconsciente, ¿no? Y claro, y es muy, muy importante saber que eso está ahí porque la manera de abordar la enfermedad, es decir, la manera de ayudar a sanar, tanto si nosotros somos los enfermos como si tenemos contacto con un enfermo, es precisamente todo lo contrario, ayudarle a asumir responsabilidad sobre su proceso de enfermar, pero eliminando la culpabilidad, ¿no? Ayudarle a deshacer la culpa. Es decir, vamos a tratar de no culpabilizar al enfermo, ¿no? Ah, estás enfermo. Recuerdo que Wapnick hablaba de esto en uno de sus maravillosos libritos sobre el tema de la bondad, ¿no? El ser bondadoso y tal. Claro, es como, y tú estudias el curso de milagros y estás enfermo y tienes un cáncer, pero tú no sabes que la enfermedad es una defensa contra la verdad, etcétera, etcétera. Y digo, oye, pues me
acabas de dar una alegría y me has quitado un peso de encima. Muchas gracias, ¿no? Hombre, tenemos que ser sobre todo, amables en nuestras relaciones, comprensivos con el que está sufriendo, porque además no, no fabricamos la enfermedad desde el personaje. No, el personaje, José Luis, o Miguel y Astrid, no, el personaje es un constructo, al fin y al cabo, son píxeles en la pantalla de la película del mundo que estamos viendo. El personaje no tiene ninguna capacidad, es la mente inconsciente que está en el cine viendo la película, y que hemos olvidado que estamos ¿eh? En el cine del ego, estamos contemplando la película y creemos, estamos conectados, absolutamente identificados con el personaje, pero el personaje es un programa, un robot, o sea, no es nada en sí mismo, ¿no? Es completamente predecible, ¿no? Entonces, no fabricamos la enfermedad desde esa parte consciente, cotidiana del personaje, sino desde la mente profunda e inconsciente. Por eso hay que bucear de alguna manera, explorar el inconsciente para tratar de comprender y, sobre todo, no luchar contra la enfermedad, porque el luchar es la dinámica del ego. Entonces agravamos todavía más. Estamos luchando contra nosotros mismos. No luches contra ti mismo, nos dice el curso, ¿no? Y, y bueno, pues el tema de cómo abordar la enfermedad, voy a entrar en esta parte que creo que es la más interesante. Eh, bueno, antes que nada, hablar un poquito de la forma que adopta la enfermedad, ¿eh? Porque hoy en día hay diferentes enfoques de trabajo psicoespiritual interesantes que buscan o buscamos, tratamos de encontrar la forma que adopta mi enfermedad en el cuerpo es un reflejo de la forma que adopta mi enfermedad en la mente. Tal como dice el librito de psicoterapia, dice, en el capítulo 2 dice, la enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Entonces, aunque está muy bien tratar de comprender en la línea que exploraba Grodek y otros actualmente, ¿no? Qué forma adopta según el órgano o el sistema, qué, qué forma adopta la enfermedad en el cuerpo y en la mente. En el fondo, todo tiene que ver con el perdón. Por mi experiencia clínica, lo más importante siempre en cualquier persona que acude, no importa si vienen por un problema médico o por un conflicto psicológico del tipo que sea, diagnosticado, no importa si es un TOC o es una depresión, un síndrome depresivo, sea lo que sea, el tema siempre es el mismo. Yo me dedico a escuchar, a recibir, para tratar de identificar el conflicto o los conflictos que están activos ahí en su inconsciente. La falta de perdón que tiene hacia sí mismo por determinados hechos que han sucedido o están sucediendo y, o la falta de perdón que tiene hacia otras personas. Puede ser la madre, el padre, o puede
ser los hijos, la pareja, cualquiera, ¿no? Un amigo. Entonces, lo importante es identificar esa falta de perdón, porque es trabajando el perdón poco a poco, progresivamente, sobre todo el tipo de perdón que nos enseña Jesús en el curso, que es un perdón que no tiene nada que ver con el perdón que hemos aprendido en nuestra cultura y en nuestras religiones. Es un perdón completamente demoledor, ¿no? Es perdón que no niega las apariencias, pero va más allá de ellas. ¿No? Y eso es un poco la dinámica eh, que podemos utilizar a la hora de poner en práctica la sanación. Por ejemplo, pues acompañando a una persona que está enferma, ¿no? Entonces, como el problema fundamental está en la separación, en la creencia en la separación, es la unidad del amor el remedio maravilloso que todos necesitamos, ¿no? Entonces, la sanación tiene que ver con unirnos, no a esa persona, no a ese enfermo, no a esa enfermedad, sino unirnos al ser que hay, al Hijo de Dios que hay detrás de las apariencias de ese personaje, de ese cuerpo persona. Aceptamos el cuerpo persona con sus cosas, con sus errores y sus talentos, lo que sea, ¿no? Pero recordamos que más allá de este cuerpo persona enfermo, lo que hay es un hijo de Dios, es un ser, es una mente espíritu que no puede enfermar, puede creer en una locura, ¿no? Pero no puede cambiar su identidad y su ser, ¿no? Entonces, tiene que ver esa mirada con estar dispuestos a ver el ser que somos más allá de las apariencias y unirnos a ese ser, es decir, reconocer que estamos unidos, no tenemos que unirnos, ya estamos unidos en el nivel de la mente-espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es aceptar eh, esa, esa unidad de lo que somos, recordando que somos hijos de Dios. Claro, eso tiene que ver con el verdadero perdón que enseña el curso y tiene que ver también con el milagro, obviamente. El milagro se produce desde un hijo de Dios como un servicio a otro hermano, a otro hijo de Dios, no a un pobre desgraciado enfermo que no se entera de nada y yo quiero que tenga un milagro para que comprenda de una vez. No, ¿eh? Entonces, estamos tratando de ver más allá de las apariencias. Yo diría que el curso de milagros eh, se puede resumir en que ya aparece en la introducción, ¿verdad? En eso de, yo le llamo las apariencias engañan, ¿no? Ese dicho, ¿no? Las apariencias engañan. Nada real puede ser amenazado. Es decir, nada en este universo físico de materia, energía y espacio-tiempo es real. Todo es una mentira, un engaño, ¿no? Entonces, uf, vamos poco a poco, progresivamente, aceptando eso, aceptando nuestra verdadera identidad, aceptando que desde esa verdadera identidad, desde la mente colectiva que cree en la separación, hemos fabricado este universo, esta locura, en la que todos los seres vivos depredan y se matan unos a otros para sobrevivir, pero que todo esto puede ser visto de otra manera, puede ser reinterpretado. Lo que hizo el ego, el Espíritu Santo lo reinterpreta al servicio de la unidad, de la vuelta a casa. Entonces, se pueden resumir en 4 puntos, he resumido aquí, cuál es la actitud a tomar ante cualquier enfermedad que percibamos en los demás o en nosotros mismos. Podríamos decir, recordar dónde
está el origen del único problema, la culpa inconsciente, está en la mente, ponerle el único remedio, el perdón verdadero, que nos enseña el curso, y para eso hay que unirse al enfermo, unirse al ser que hay detrás del enfermo, pero no a la enfermedad. Es decir, no creer en la enfermedad como real, como que tiene el poder de apagar la luz que hay en ese ser, ¿no? Aunque, sin entrar en la confusión de niveles, tranquilamente hacemos en el nivel del cuerpo lo que creamos más conveniente, administrar un fármaco, una planta, un alimento, poner las manos en Reiki o cualquier otra técnica energética, un aparato energético, en fin, cada uno lo que le parezca mejor, ¿no? Pero más allá de esos recursos mágicos que utilizamos, recordar dónde está la verdadera sanación, que es el ser que hay ahí detrás de las apariencias, ¿no? Y eso, en este cuarto punto, lo resumo como desear ver un espíritu puro, sano e inocente detrás de un cuerpo persona enfermo. Esa sería un poco la actitud de fondo que nos permite hacer lo importante. Entonces, eso se puede hacer con la persona, si queremos ayudar a alguien, con la persona delante o a 5.000 kilómetros de distancia. Para la mente no hay, no hay límites en el espacio-tiempo. Por lo tanto, lo podemos hacer siempre. Si está adelante, pues con más claridad todavía, ¿no? Y no me enrollo más porque siempre son mejores las preguntas que nos van a llevar por donde haya que ir hoy. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, si hay alguna pregunta, afuera o dentro, Muy bien. levanta la mano y porque aquí en Milagros en Casa nos gusta la participación, nos gusta la práctica, nos gusta pues compartir. Primero, muchas gracias, José Luis, por todo lo que has explicado. Te sigo en YouTube, en los vídeos y me encantan porque lo explicas tan claro y llega tan cerca. Y bueno, supongo, por lo que me llega es ver la enfermedad como una oportunidad de curación. Lo difícil es, bueno, el proceso y, bueno, todo lo que ya sabemos, lo que se me hace más difícil, la impaciencia. A mí, por ejemplo, se me hace difícil porque lo quieres ya. Y entonces ir trabajando todo lo que te vas encontrando en el camino. Así Pero es. supongo que sería eso, ¿no? No sé, verlo como una oportunidad para crecer, pero claro, va costando ahí hacer el cambio de la mente. Claro, así es. Claro, es lo mismo de manera paralela, ¿no? A que cada conflicto que tenemos con una persona es una maravillosa oportunidad para deshacer nuestra mochila de culpa inconsciente, para quitarle un kilo o dos de culpabilidad, ¿no? En ese sentido, como lo que se está proyectando siempre es la culpa, siempre es una oportunidad para deshacer la causa del malestar y el sufrimiento humano en cualquiera de sus formas. Entonces, estoy enfermo, vale, lo considero como una oportunidad para mirarme a mí mismo con amor, mirar a mis compañeros de camino, a mis hermanos con amor, ¿no? Recordar que no soy un cuerpo, aunque desde luego ahora no lo parece, ¿no? Es decir, como desarticular las creencias del ego que están en nuestra mente. No es que eh, el ego nos hipnotice a la fuerza, ¿no? Nosotros creemos en esa dinámica. Entonces podemos aprovechar para desactivar esas creencias, ¿no? En ese sentido es una enorme oportunidad cada vez que estamos enfermos
o hay alguien enfermo. Como, bueno, paro todo, ¿verdad? Que además la misma enfermedad, el mismo proceso de enfermar, ¿verdad? Nos lleva a eso. Cojo una gripe o un catarro vírico, cualquier cosa así más normalita, ¿no? Bueno, pues es un tiempo para parar, para darme cuenta que probablemente me he estresado mucho, probablemente entrar en una dinámica negativa. Bueno, paro, entro en mi interior, todo lo que puedo, eh, me trato con amabilidad, te trato con amabilidad, ¿no? Es, es una oportunidad, ¿eh? En efecto. Sí, sí, Gracias. es Gracias. difícil, pero ahí vamos, ¿no? Gracias, Carmen. Gracias Gracias. a vosotros. Voy a compartir algo yo también, mientras que nadie tiene preguntas, porque me ha hecho un poco de gracia. Yo recuerdo una vez que puede ser útil para alguien, cuando fui al médico para hacer unos análisis y tenía un análisis súper alto de no sé qué era. Y, y lo que sentí era, bueno, las frases que me vino es, ¿con quién tengo que hablar? Quiere decir, ¿con quién tengo que perdonar? En ese mismo instante era, ¿con quién tengo que...? Bueno, lo que me vino, no me vino, ¿con quién tengo que perdonar? Me vino, ¿con quién tengo que hablar? Y era increíble, digo, porque me vino en el instante, vino mi hermana de sangre, y me empezó a recordar que había tenido un disgusto con ella porque me llamó como si estaba en un secta o no sé qué, ¿sabes? Y, y, y hablamos, era tan bello, tan bello, tan bello, tan bello la comunicación. Y wow, soy súper agradecida. Y pues había el perdón ahí. Bueno, es como no había nada en realidad para perdonar. Había este acercamiento de amor de nuevo. Y realmente lo que pasó un mes después, pues el análisis había bajado a cero, ¿no? Pero esto, quiero decir que en ese momento no pensé en me tiene que bajar, ¿no? Que no era importante. Es como era tan potente esta pregunta, ¿no? ¿Con quién tengo que perdonar? Si realmente abrimos la mente, es posible que llegue a esta intuición de esta persona con quien tienes que hablar. No, y quiero compartir contigo porque realmente siempre para mí es el perdón. Siempre es el perdón ahí. Que no somos inconscientes. Y siempre digo, y estos riffy-raffy que tenemos con personas, ¿no? Yo normalmente me gusta decir que son como lingotes de oro. ¿Sabes? Que ponemos un disgusto, que sigo, a veces hago, "Wow", y digo, wow, espera, aquí tengo un lingote de oro. Aquí lo tengo. Sí, exacto. Claro, imaginemos si los médicos, ojalá en el siglo 33, todas las enseñanzas del curso y otros caminos espirituales, ¿no? Al fin y al cabo, todos tratan de llegar a la misma meta, ¿no? No hay otra. Eh, hayan impregnado a toda la sociedad lo suficiente, ¿no? Y también en el colectivo de los médicos, ¿no? Pues podríamos retomar aspectos de la medicina, que es lo que hablábamos al principio. El médico no solo es un técnico. Hoy en día en las universidades se forma a técnicos, simplemente, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié medicina, yo acabé en el 83, me di cuenta de que no sabía medicina realmente. El arte de la medicina no me lo habían enseñado. Me habían enseñado un montón de cosas, de términos, tal, y yo lo que quería era aprender el arte y aprender de otras herramientas que no fueran farmacología y cirugía, que era prácticamente lo único que se nos daba como herramientas al médico, ¿no? Entonces, Mm. automáticamente entré en la Sociedad Española de Medicina Naturista.
éramos unos cuantos, éramos 4 médicos en España, ¿no? Nos reuníamos en Madrid y en otros lugares con el doctor Silverio Palafox, que ya falleció, que era catedrático de psicofisiología y que había estudiado en Alemania. Tal. Y él sí supo transmitirnos, a través también de los libros de filósofos, médicos como Laín Entralgo, ese espíritu del médico. El médico siempre ha sido una figura eh, que no solo sabía de su trabajo como técnica, sino que era un poco psicólogo, un poco filósofo, un poco poeta muchas veces, un poco espiritual, es decir, era una persona que estaba abierta, ¿no? Mm, Un artista. al conocimiento, exacto, en general, ¿no? Y entonces, claro, El si arte. tú eres una persona que te cultivas, que estás abierta a aprender, que no dejas de aprender, y no solo en tu oficio, que hay que estar al día constantemente, ¿no? Sino eh, desde esa parte más de las humanidades, ¿no? Pues cuando recibes a alguien, lo estás contemplando desde ese prisma más global, ¿no? Y te interesas más por la persona, por lo que está viviendo en su interior, que por las 4 cosas técnicas. Claro, para eso se necesita tiempo, para eso se necesita Claro. tiempo. En la seguridad social, pues normalmente tienes el tiempo contado, segundo, el siguiente, y al final lo dejé porque digo, no, prefiero trabajar por mi cuenta tranquilamente 1 hora, 2 horas sin tiempo para poder comprender, ¿no? Y bueno, pero es eso, es esa exploración de una mente humana que es algo enorme, maravilloso, riquísimo, lleno de experiencias, de sueños, fantasías. La biografía es aprendizaje para todos, la biografía de cualquiera. Claro. Si quieres aprender es como un libro, ¿no? ¡Guau! Gracias, ¿no? Por abrirme tus puertas porque me enriqueces, ¿no? El mismo Freud decía, escribió, dice, desde que estudio el inconsciente me encuentro a mí mismo muy interesante. Claro, Claro. claro, ¿no? O Sí, sea, qué en, bueno. en realidad, eh, cuando empezamos a explorar nuestra mente inconsciente o la de algún compañero de camino, vemos que es apasionante todo lo que encontramos ahí, ¿no? Tanto con respecto a lo que no somos, las mentiras que nos contamos, las trampas, etcétera, ¿no? Como lo que somos en realidad cuando vas despejando un poco todo lo demás, ¿no? Y eso, claro, eso es el arte de la medicina pasa por eso, ¿no? Por esa relación médico-enfermo. Hay médicos que no son grandes técnicos, pero que son muy buenos en esa relación con el paciente y son muy efectivos, ¿no? Porque se crea con calma ese clima de confianza, de, Sí, qué de bonito. amor. ¿Eh? Sí, sí. Ujú. El fondo es, es, Sí, sí, es lo una que has cuestión dicho de amor. antes, ¿no? Acompañante, un acompañante. Eso es, eso es. Y eso es lo que enseñamos en la escuela. Ya estamos 30 años, 31 años llevamos ya con esta escuela que siempre va ampliándose, mejorando, con compañeros nuevos, que algunos se forman en acompañamiento para utilizarlo a nivel profesional, otros simplemente para utilizarlo en sus relaciones interpersonales, para poder ayudar a un familiar, a un amigo, que no sé cómo ayudarle porque por más que lo intento, ¿no? Mm. Eh, a veces, pues eso, yo suelo decir cómo ayudar a dejar de sufrir sin morir en el intento, ¿no? Porque Sí, a veces es muy difícil ayudar a sí, dejar de sufrir y al final terminamos sufriendo los dos, ¿no? sí. Y bueno, pues todas estas cosas que vamos descubriendo poco a poco se nos debería enseñar en las universidades. Las universidades son el lugar del conocimiento, Claro. desde esa visión amplia y global. De momento,
tenemos que estudiar por nuestra cuenta, trabajar por nuestra cuenta Sí, y poco a poco ir sembrando, ¿no? Lo que sí. vamos descubriendo, ¿verdad? Sí, José Luis, yo sí que tengo ahora una pregunta que me ha venido. Has dicho en algún momento que llevas grupos, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Te, te gustaría, te apetece describir un poco el trabajo grupal que haces? Ajá. Cuál es la orientación? Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Sí. ¿Cuál es Mira, la dinámica? hay dos trabajos, en realidad son tres, ¿no? Paralelos. Uno es le llamamos el Círculo de Estudios de un Curso de Milagros, Ujú, donde nos reunimos los martes de 7 a 9. Siempre traigo alguna ponencia, algún tema, y después compartimos ujú, dudas, experiencias, en fin, compartimos en círculo. Y eso es, digamos, la enseñanza del curso propiamente dicho. ujú, Y luego está proceso uno. Proceso uno es un proceso terapéutico basado en el curso de milagros, pero abierto. Yo lo comencé, pues eso, hace 30 años, diseñándolo de manera que cualquiera pudiera hacer el proceso, no solamente estudiantes del curso o personas que ya están en un camino espiritual, sino también personas agnósticas o incluso ateos. Algún ateo que otro también ha pasado por ahí. ujú, Simplemente alguien que se abre a la idea de que no conozco de mí mismo todo lo que puedo llegar a conocer, ¿no? Como dice ujú, el curso. Entonces, la idea del ser, simplemente con ese concepto del curso, el ser, ¿no? Y el ego, esa dinámica. Entonces, ese proceso tiene una serie de marcos teóricos, en cada módulo, cada mes, y sobre todo tiene toda una serie de prácticas, de ejercicios, de experiencias, muchos de ellos, la mayoría, compartidos con los compañeros en subgrupos, otros en círculo, y meditaciones guiadas para vivir la experiencia de la sanación, para ir deshaciendo todo el sistema de creencias del ego. Bueno, deshaciendo cada uno a su ritmo, a su ritmo, sí, claro. no se empuja a nadie tranquilamente. Y es un trabajo muy bonito porque ahí coinciden los veteranos que a lo mejor llevan 4, 7, 8 años haciéndolo porque cada vez encuentran cosas más Es profundas en su interesante, interior, Ujú. sí. y los nuevos que llegan, entonces los nuevos refrescan, ¿no? Nos Ujú. renuevan a todos y los veteranos ayudan a los nuevos con su Ayudas, sí. experiencia y su praxis, ¿no? Qué Entonces es bonito. un trabajo así de 9 meses en el que cuando ya has hecho tu propio proceso una vez, un año, ya puedes, al año siguiente o cuando quieras, ya puedes volver a hacer tu proceso en un nivel más profundo y además, si quieres, puedes matricularte en acompañamiento psicocorporal, APC, que es las enseñanzas del curso Ujú, con respecto a la sanación del cuerpo y de la mente, explicadas en un lenguaje más universal, digamos, ¿no? ujú, Y ahí en ese trabajo sigues haciendo proceso uno, pero además tienes una clase los miércoles en la que profundizas en el acompañamiento. ujú, Marco teórico, prácticas con los compañeros, etcétera, ¿no? ujú. Y hay un acompañamiento básico, que es un primer escalón, un acompañamiento avanzado, si quieres profundizar, y un acompañante de grupos cuando quieres también trabajar llevando grupos Llevar desde esa grupos. perspectiva. Ujú, Esa es un poco la estructura de la escuela. Entonces, se retroalimenta el círculo del curso de milagros con proceso uno y APC, se retroalimentan porque en el fondo el contenido es el mismo, es el mismo, la solo base que es la de misma. una Ujú, forma ujú, diferente. Uno más terapéutico, el otro más la enseñanza del curso. ujú. Gracias, suena muy Pues eso, interesante. sí. Sí, sí. Voy, yo le pondré toda la información en el grupo y también cuando lo subo en YouTube, si alguien quiere ponerse en contacto con tu página web.
que es Muy proceso bien, 1, que es... eso es. Proceso1.com Ahí y está. allí está más o Sí. menos explicado todo y luego tenemos dos canales de YouTube, uno del Círculo de UCDM y el otro de Proceso 1 y APC. Pues Y, después me lo mandas, a mí me lo ok, mandas y yo lo pondré en el vídeo cuando lo subo a YouTube, ¿vale? muy bien, Astrid, muy bien. Pues Gracias. si no hay preguntas, aquí tampoco en casa, ¿no? Todo ha sido todo muy claro, muy claro. Queremos agradecerte de nuevo, José Luis, mucho gusto, ha sido un placer, Sí, ha sido un placer conocerte y escucharte, sí. realmente. Y todos que has venido a compartir con nosotros también, Sí, Vale. muy agradecidos, muchas gracias. sí. Gracias, gracias también porque para mí estar en este ambiente tan casero y tan de hermanos, tan en Sí, familia, siempre ayuda sí, a dejarse llevar un poco y saltarse el guión también un poco. Sí, sí, sí. mm, mm. Gracias. Muy Pues bien. muchísimas gracias a todos. Nos vemos Gracias. Gracias. cuando nos Gracias, vemos. amigos. Gracias, Muchas gracias.